Les voy a invitar sin más a que abra su Biblia, busque ahí en su Biblia el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, capítulo 1. Les voy a invitar a que reflexionemos hoy en los versículos 12 al 18. Ahí vamos a reflexionar hoy en la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 1, de los versículos 12 al 18. A ver si lo van encontrando y me van ayudando con ese cartelito, con el amén, con los deditos para arriba. Excelente. Ya varios lo encontraron. Entonces vamos a leer y yo después le voy a pedir que mantenga su Biblia ahí abierta encima para ir entonces profundizando en algunos detalles del texto. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice así Filipenses 1 del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Ahí leemos la palabra del Señor. Quiero invitar entonces ahora que me acompañe usted, inclinando su rostro, y vamos a pedirle al Señor su dirección. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos regalas para poder reunirnos, Señor, alabarte, cantarte a ti, Señor, expresar la gratitud de nuestros corazones. Pero también estamos sedientos y hambrientos de poder meditar en tu palabra, en la riqueza que ella tiene, en la dirección que ella nos brinda, en la luz que nos da en nuestro camino, en la fortaleza que ella nos da cuando estamos débiles, Señor, en el ánimo que ella nos da cuando estamos tristes. Queremos, Señor, hoy beber de tu palabra, queremos hoy alimentarnos de tu palabra, queremos que ella sea nuestro sustento, Señor, en esta semana que iniciamos en tu nombre. Háblanos, Señor, en esta hora y utiliza mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, con tu poder, y que sea tu Espíritu el que me dirija en esta hora. Te lo pedimos, Señor, te clamamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, quería comenzar contándole un poquito del contexto de esta carta de Filipenses. El autor de esta carta, como usted lo puede ver ahí en los primeros versículos, especialmente en el 1 y 2, se va a dar cuenta que es el apóstol Pablo. Este hombre que era un fariseo judío celoso, ¿cierto? Un hombre tremendamente preparado en la religión judía y que fue llamado por el Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Este hombre se encuentra preso en este momento y está acompañado de uno de sus discípulos, o uno de sus hijos en la fe, que se llama Timoteo. Por eso usted va a leer ahí en el versículo 1 que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, el autor propiamente tal de esta carta es Pablo. Y Timoteo lo que está haciendo ahí es la labor de un escriba o de un amanuense, como también se le llama, ¿sí? Está ejerciendo allí como secretario. Pablo dicta y Timoteo tipea, ¿sí? Esa es la labor de Timoteo ahí. Obviamente Timoteo está brindándole ánimo y acompañamiento a Pablo también en medio de la prisión en la que están. Y esta carta de Filipenses se da en un contexto muy particular. Como Pablo estaba preso, la iglesia de Filipos le tenía mucho cariño a Pablo. Era una iglesia muy, muy amiga de Pablo.
Entonces dijeron, ¿cómo vamos a dejar que Pablo sufra esto solo? Y lo que hicieron fue enviar una ofrenda, y esta ofrenda fue enviada por Epafrodito, que no solamente fue enviado para llevar la ofrenda a Pablo, para que él pudiera sostenerse en medio de estas circunstancias difíciles, sino también para acompañar espiritualmente al apóstol, que no estuviera solo y que tuviera ahí un amigo a su lado, acompañándolo en esos tiempos difíciles. Así que cuando Epafrodito llega a la cárcel donde está Pablo, muy probablemente en Roma, lo que hace Epafrodito es poner al día a Pablo, ¿sí? Entonces comienza a contarles todas las copuchas de lo que está pasando en Filipos, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta copuchar? Obviamente nadie va a decir que el pastor dijo amén. El pastor ya sabemos que es copuchento. No, pero a todos nos gusta ponernos al día de las cosas que está pasando nuestros amigos, ¿no? Más si es alrededor de una taza de café o si es invierno una sopa y pilla, ¿cierto? Hace rato que el pastor Manuel no me invita a tomar oncecita a su casa. Yo creo que el Señor está hablando en esta hora de que me tiene que invitar a tomar oncecita a su casa. Pero así llegó Epafrodito junto a Pablo y le contó algunas cosas que estaban sucediendo en Filipos. Principalmente en Filipos estaban sucediendo algunos conflictos internos, habían ahí algunos hermanos que eran medios altaneros, que se creían mucho el cuento y que miraban en menos a otros. Entonces esto causaba ciertas contiendas o vanagloria que Pablo menciona en el capítulo 2. Y también estaban ellos sufriendo hostigamiento de parte de los romanos, ¿sí? Filipos era una provincia romana y a los romanos no les caían bien los cristianos, ¿sí? Consideraban que eran gente desordenada, que alborotaban. Entonces los filipenses estaban sufriendo ciertos hostigamientos de los romanos. Y Pablo entonces les responde esta carta, y lo que hace Pablo es responder una carta de amistad. Si a usted le gusta estudiar y usted lee los comentaristas bíblicos que dicen acerca de esta carta de Filipenses, van a decir que la estructura que Pablo sigue en esta carta es la estructura de una carta de amistad, ¿sí? Entonces, Pablo parte aquí saludando a sus amigos, luego les dice que él ora continuamente por ellos y que los quiere mucho. Hay un versículo aquí muy lindo, ¿no? Si usted tiene abierta su Biblia ahí, el versículo 8, por ejemplo, del capítulo 1 dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esta es una carta de amistad, pero de amistad melosa, ¿sí? Esta amistad que le gusta abrazar, tocar, ¿cierto? Y hacerte cariño en la cabeza. Esa es la amistad de Pablo con los filipenses, una amistad muy, de mucho amor. Y toda carta de amistad en el primer siglo partía saludando, luego decía que oraba por sus amigos, y en tercer lugar venía una sección, que esta sección se llamaba así, noticias tranquilizadoras sobre el autor. Entonces en esta sección de la carta de amistad lo que hacía el autor era contarle cómo estaba él a sus amigos, para que sus amigos pudieran estar tranquilos de que él está bien, ¿sí? ¿Me sigue la idea? Bueno, esta sección donde el autor cuenta que él está bien y le cuenta cómo está, se encuentra desde los versículos 12 al 29 del capítulo 1 de Filipenses. Entonces, lo que vamos a ver hoy, desde los versículos 12 al 18, es el inicio de esta sección en donde Pablo comienza a contar cómo está él, ¿sí? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué ha estado atravesando en los últimos años o en los últimos meses, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? De que Pablo habla muy poco sobre sí mismo cuando llega a esta parte. Y lo que habla mucho Pablo es acerca del avance o del progreso del evangelio. Parece que Pablo está re poco preocupado de lo que le pasa a él, ¿sí? Parece que a Pablo le preocupa más qué está pasando con el evangelio, ¿sí? Así que vamos a ir viendo aquí en el texto
a algunas cosas que está atravesando Pablo y cómo él las interpreta. Principalmente hay dos cosas que está atravesando el apóstol Pablo, que se señalan en este texto. ¿Cuántas cosas está pasando Pablo? A ver si me va siguiendo. Son dos cosas, efectivamente. Ahí hay unos hermanos que están muy, muy atentos. Dos cosas, y yo les voy a contar ahora la primera cosa que está pasando el apóstol Pablo, y eso está en los versículos 12 al 14. Mire, acompáñenme a releer estos versículos 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. La primera cosa que Pablo atraviesa y que le cuenta a los filipenses es su encarcelamiento por la causa de Cristo. Ese es el primer tema que Pablo les quiere contar a ellos, ¿sí? Y lo primero que hace este texto es mostrarnos de que Pablo ha sido apresado, pero no ha sido apresado por causas criminales o políticas, sino por la causa de Cristo. Pablo dice: estoy preso en Cristo. Y esa frase, en Cristo, es muy importante. Quiere decir de que él ha sido apresado por predicar el evangelio de Jesucristo. No nos da detalles de la situación particular que se vivió, donde lo apresaron, qué estaba diciendo, quiénes fueron quienes lo apresaron, pero sabemos por historiadores del primer siglo, específicamente historiadores romanos, de que los creyentes no eran bien tratados en las provincias romanas. No sé si hay por aquí algún profesor de historia, siempre en la iglesia hay por lo menos algún profe de historia que aparece allí y tiene datos históricos más que otros, ¿no? Pero hay un historiador que se llama Tácito, muy, muy conocido para investigar la historia romana del primer, segundo siglo. Y este historiador Tácito se refiere a los creyentes como el vulgo cristiano, aquellos que tenían un culto infame, aquellos que en su culto significaba una superstición perniciosa, atroz y vergonzosa. Lo que hace este historiador es señalar a los cristianos como gente flight, gente de malas costumbres, gente desordenada. Esa era la forma en cómo los romanos entendían a los cristianos. Así que sabemos por los historiadores y por los mismos relatos que encontramos en el libro de Hechos, de que no eran muy bienvenidos los cristianos en las provincias romanas. Pero como les decía, Pablo cuenta muy poco de su situación, de cómo fue encarcelado. Sin embargo, pasa a exponer en el texto dos beneficios que han traído sus grilletes. Entonces, Pablo, cuando les quiere poner al día a los filipenses, le dice: sí, me encarcelaron, pero eso no importa mucho. Lo que me importa son dos cosas que les quiero contar que me han pasado en la cárcel. Y lo primero que dice es que por estar en la cárcel, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, que él está preso en Cristo. ¿Qué significa el pretorio? Una palabra muy, muy extraña para nosotros, ¿no? El pretorio era la guardia de élite del mismísimo emperador ubicada en Roma. Era la guardia romana, pero no era cualquier guardia. Eran los guardias más bacanes que existían en el Imperio Romano, porque eran los que tenían que cuidar el palacio del emperador, ¿sí? Así que si Pablo efectivamente está en Roma, está señalando que estar en prisión le ha dado la oportunidad de hablar de Cristo a la guardia y a las demás personas en el palacio del emperador. Yo no sé si podemos sentir la misma sensación de los filipenses cuando leyeron esto por primera vez. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que por causa de que él ha sido encarcelado en Roma, Dios abrió la posibilidad de que al estar preso en el mismo palacio del emperador, el evangelio pudiera llegar a las mismas personas que trabajan con el emperador de Roma. Eso a Pablo como que le enciende el corazón. Dice: esto es increíble,
esto es increíble, pareciera ser que Dios me trajo a esta prisión con el propósito de que el evangelio penetrara en los círculos de poder más altos de Roma. ¿No le parece a usted maravilloso? A mí me parece increíble, ¿no? Comentaristas señalan de que las guardias romanas tenían turnos de 4 horas, más o menos, en el cuidado de los presos. E iban rotando, se iban cambiando. Así que Pablo, como dice en el texto aquí, le habría hablado a todo el pretorio. Es decir, guardia que entraba en la prisión de Pablo, guardia que se iba predicado, ¿sí? Y eso a Pablo lo llena de gozo, lo llena de alegría, porque dice, bueno, aquí estoy encerrado, pero el que venga para acá va a tener que escuchar el evangelio y va a tener que saber quién es Cristo Jesús. Gloria al Señor, ¿no? ¿Cuánto nos falta ahí de esa comprensión de Pablo de sus circunstancias? Pero ese no es el único beneficio que ha traído la cárcel o la prisión de Pablo. Hay otro beneficio que está ahí en el versículo 14. Dice, espéreme un segundito que voy a abrir la puerta a mi esposa que salió a pasear a mi hija y vuelvo al tiempo. Ahora sí. Esto solo pasa en Zoom, ¿no? Y era creo falso, porque parece que la vecina se equivocó y me hizo el engaño. Así que bueno, seguimos. El versículo 14 señala ahí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo habló de lo que estaba pasando dentro de la prisión en Roma. Pero ahora menciona un segundo beneficio de su prisión que tiene que ver con la iglesia que está fuera de la prisión. Y Pablo se refiere a los creyentes en Roma que, viendo cómo Dios utiliza incluso la cárcel de Pablo, se han atrevido más fervientemente a predicar de Cristo sin temor. Entonces, de esta manera, aunque Roma encerró a Pablo, fíjense lo que hace el Señor, hermano. Aunque Roma encerró a Pablo para detener la predicación de la palabra, el arresto trajo ánimo y valentía a muchos otros hermanos para hablar de la palabra sin temor. Jaque mate a Roma, ¿no? Jaque mate a Roma. El Señor hace con poder como Él quiere. Cuando querían detener la predicación de la palabra, el Señor dice, voy a darle ánimo a la iglesia, les voy a dar todo el fuego, ¿no? Y los hermanos van a salir prendidos para la calle a anunciar a Jesucristo, sin ningún temor, ni importa que nos arresten, el Señor va a usar la cárcel para seguir predicando su palabra. Así que lo primero que nos cuenta Pablo es que él ha sido arrestado, pero que Pablo dice, eso no es lo que importa. Lo que importa es que Cristo está siendo predicado, ¿no? Parece que se está colando por ahí un audio. Ahí sí. Ahí está. Entonces, es por causa del Señor. Todo lo que Pablo ha narrado está soberanamente orquestado por el Señor. Pablo dice, estoy preso en Cristo. Eso quiere decir por la voluntad de Cristo. Y Pablo dice, los hermanos han cobrado ánimo en el Señor, lo que quiere decir que es el Señor el que ha provocado el ánimo en ellos. No es el apóstol Pablo el que colocó ánimo en ellos, es el Señor el que encendió los corazones de los creyentes en Roma. Así que de esta manera Pablo ve a Cristo obrando en medio de su encarcelamiento. ¿Cuántas cosas les dije yo que íbamos a ver que estaba atravesando Pablo? ¿Cuántas situaciones estaba atravesando Pablo? 2. Vamos ahora a la segunda entonces. La segunda situación que estaba atravesando Pablo y que quiere poner al día a sus amigos filipenses tiene que ver con predicadores malintencionados, ¿sí? Predicadores malintencionados. Y eso lo puede ver usted ahí de los versículos 15 al 18, a ver si usted me acompaña en la lectura.
Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo entonces pasa a describir este segundo asunto en el informe de lo que le ha sucedido. Y entre todos los predicadores que se levantaron para anunciar el nombre de Cristo, Pablo distingue a dos grupos. Una parte de ellos, o un grupo de ellos, anuncia a Cristo de buena voluntad. ¿Qué quiere decir de buena voluntad? Que ellos lo anuncian porque quieren ver crecer la iglesia, porque quieren que el Señor sea adorado en todo el mundo. Entonces, anuncian a Cristo en ese sentido. Pero otro grupo de los que están predicando a Cristo, predican por envidia, por contienda, por pelear. Es decir, ellos quieren ganar protagonismo y quieren reconocimiento sobre otros, ¿sí? Cualquier conexión con predicadores que podamos conocer hoy día es mera coincidencia, ¿cierto? Entonces, los versos 16 y 17 señala que ambos grupos reaccionan de manera distinta al encarcelamiento de Pablo. Los que anuncian a Cristo por amor, es decir, en sacrificio a otros, reconocen que Pablo está preso por la voluntad de Dios, para defensa del Evangelio entre los que sirven en el palacio. Ahí la palabra defensa, me imagino que a algunos de ustedes les gusta la teología, la palabra defensa ahí en el griego es apología, y es muy linda esa palabra, ¿no? Porque hay una rama de la teología que se dedica a esto, a defender el Evangelio, a presentar argumentos en contra de los que quieren atacar el Evangelio. Entonces hay un grupo de ellos que ven a Pablo preso y dicen, sí, Pablo está preso, pero está preso porque tiene que defender el Evangelio ahí en el palacio. El otro grupo de los que predican a Cristo por pelear, por contienda, por hacerse un nombre, ellos ven a la cárcel de Pablo y dicen, Pablo está preso porque ha hecho las cosas mal, ¿sí? Si Pablo hubiera predicado a Cristo como corresponde, él no estaría preso. Y ahí empiezan los pelambres, ¿no? Ahí nunca faltan esos que vienen a añadir aflicción a la aflicción que uno ya está pasando, ¿no? De hecho, es lo que dice Pablo, y ellos pretenden añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y saben la otra traducción que podríamos hacer de esa frase? Ellos quieren levantar un acopio de aflicción arriba de Pablo. Es como que le quieren poner más carga encima al apóstol Pablo, aparte de lo que él ya tiene que pasar, ¿no? Entonces, muy malintencionados estos predicadores que quieren ahí colocar aflicción en Pablo. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. ¿Qué diré entonces? ¿Cómo voy a responder a estos dos grupos? Dice, pues a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Una vez más, el apóstol no se detiene en su situación, no reclama para sí una restitución de su honra, porque para él lo más importante no es su propia honra, sino el progreso del evangelio. Gloria al Señor por eso. Y aquí la palabra dice los que predican por pretexto. Eso quiere decir por deslumbrar, por impresionar a otros. Estos que predican por querer deslumbrar, por querer ganarse seguidores, followers, ¿no? Pablo dice al contrario de sus hermanos, no se defiende para levantar su propio nombre porque su alegría no se basa en su reputación. Pablo dice, hay predicadores malintencionados, pero ¿saben qué? Yo estoy contento igual, dice Pablo. Igual estoy contento. ¿Saben por qué? Porque no me interesa que hablen mal de mí. Lo que a mí me interesa, dice Pablo, es que Cristo está siendo anunciado. Eso es lo que le importa a Pablo. Cristo está siendo anunciado. La alegría y el gozo de Pablo está en el avance del evangelio. Si la prisión y los predicadores malintencionados terminan ayudando a la proclamación del evangelio, Pablo dirá, en esto me gozo. Amén. Si vienen circunstancias difíciles a nuestra vida
y la pasamos mal y viene la aflicción, pero Dios está usando esa aflicción para que el evangelio avance, progrese y sea predicado, usted va a decir, en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, para reflexionar y practicar, para concluir, ¿qué podemos sacar de este texto? ¿De qué manera el Señor nos puede orientar y guiar por medio de lo que hemos visto en estos versículos? Las circunstancias de los filipenses eran similares a las de Pablo. Ellos también estaban sufriendo oposición por su fe de parte de los romanos. Así que, empatizando con los filipenses, Pablo les enseña la posibilidad de alegrarse a pesar de las circunstancias difíciles. Es muy lindo cómo Pablo se pone aquí como un ejemplo, ¿no? Dice, así como yo me alegro en mi prisión, hermanos, les dice, ustedes también tienen la posibilidad de alegrarse en circunstancias difíciles de oposición. No es que Pablo se alegre en el sufrimiento como si le gustara sufrir, ¿no? Porque hay personas a las que les gusta sufrir. Pero Pablo no es así. Pablo no se goza en el sufrimiento. No es que Pablo sienta placer en el dolor y la aflicción, pero su alegría viene a revelar lo que para él es lo más valioso y no es su propia comodidad. ¿Qué es lo más valioso para Pablo? Lo más valioso para Pablo es anunciar a Cristo. Todo lo demás está en segundo plano. Así que nosotros también somos llamados a esta misma actitud, a alegrarnos en el Evangelio de Jesucristo y en el avance del Evangelio de Jesucristo. Eso debe ser lo más valioso para nosotros. Lamentablemente, por causa de la influencia de nuestra cultura, por causa de la influencia de nuestra sociedad, nosotros somos educados para buscar como nuestro bien principal, nuestro bien supremo, el buen pasar. ¿Se ha dado cuenta de que todos somos educados para el buen pasar? ¿Sí? Como el propósito último de la vida. Construimos nuestras vidas y formamos a nuestros hijos buscando el buen pasar, de que tengan una buena vida, de que tengan todo lo que necesitan, de que estén cómodos, que tengan un buen título, que tengan éxito laboral, que tengan siempre una buena salud, porque lo que buscamos todos, siempre como el bien supremo, es el buen pasar. Si Pablo hubiera buscado el buen pasar, lo hubieran metido preso y hasta ahí nomás llega la fe de Pablo. Pero lo más valioso para Pablo no era el buen pasar. Lo más valioso para Pablo era el avance del Evangelio. Nosotros, como somos distintos y fuimos educados en esta cultura del buen pasar, cuando llegan las circunstancias difíciles que nos roban la vida confortable, que nos roban la comodidad, nos tornamos depresivos, nos tornamos frustrados. ¿Por qué? Porque hemos puesto lo más valioso en otra cosa que no es Cristo y su Evangelio. Por tanto, lo que la palabra del Señor nos invita es volver a colocar el avance del Evangelio, el nombre de Cristo como lo más valioso en nuestro corazón. Así que, ¿cómo luciría nuestra vida si el avance del Evangelio de Cristo es lo más valioso para nosotros? ¿Cómo afrontaríamos esta nueva temporada de cuarentena en fase 1 si lo más valioso en nuestra vida es Jesucristo, su Evangelio y el avance de la palabra del Señor? ¿Cómo la afrontaríamos? Hay una situación muy interesante que se ha estado dando en este último año, que por ahí ya se deja ver en algunos periódicos en Europa. Algunos periódicos en Europa han estado hablando de un avivamiento religioso por causa de la pandemia del coronavirus. Y hay algunas citas que yo anoté aquí de uno de los periódicos más importantes en Inglaterra, que se llama El Guardián. Y tienen un artículo ahí que ellos pusieron manteniendo la fe, la religión en el Reino Unido en medio del coronavirus. Y ellos colocan ahí una cita que yo quiero compartirles. Dicen ahí en este periódico, para muchas personas la pandemia ha llevado a una recalibración fundamental de la forma en que vivimos y lo que es realmente importante. Al contemplar la mortalidad, la pregunta, ¿esto es todo?, adquiere peso y urgencia. No es de extrañar que haya habido cierto grado de avivamiento religioso,
pero aún está por verse qué tan duradero será. ¿Sí? Ya el año pasado en Europa empezaron a hablar los periodistas de un avivamiento religioso que estaba surgiendo por causa o en medio del coronavirus. Otro periódico dice lo siguiente: el hecho de que las descargas de aplicaciones bíblicas se dispararan en marzo a nivel mundial es una indicación de esto. La mejor Biblia en inglés en Google Play y en App Store se instaló casi 2 millones de veces, la cantidad más alta jamás registrada en marzo. De manera similar, una de las librerías cristianas en línea más grandes del Reino Unido ha visto aumentar la venta física de Biblias en un 55% en abril, mientras que las búsquedas en Google de oración y cristianismo se han disparado. Hermano, yo no sé si usted me sigue la idea. Estamos pasando tiempos muy complejos y difíciles en todo el mundo. Pero le voy a decir algo que yo creo firmemente. Si el apóstol Pablo estuviera pasando esta pandemia junto con nosotros, estaría diciendo: y en esto me alegro y me alegraré aún, de que la palabra del Señor sigue siendo predicada, de que el evangelio de Jesucristo no está encerrado ni encuarentenado. El evangelio de Jesucristo está siendo predicado. Este es un tiempo para predicar. Este es un tiempo para anunciar a Jesucristo. No es un tiempo para frustrarnos, para deprimirnos, para encerrarnos en nuestra aflicción. Hermanos, Cristo está siendo predicado y Él nos ha regalado este tiempo para llevar y sembrar la palabra a miles de corazones que están hambrientos de propósito, de un amor trascendental, de un amor que trasciende toda circunstancia. Así que en la palabra de Dios nos invita a mirar la vida desde una perspectiva evangelística. De esa forma es como debemos mirar la vida, desde una perspectiva evangelística. Al aprender a mirar la vida así, aprenderemos a mirar más como Cristo. Cristo fue capaz de atravesar lo más difícil que ninguno de nosotros jamás se nos va a pedir pasar, que es recibir sobre sus hombros la ira de Dios. Ninguno de nosotros va a pasar eso, porque Cristo lo pasó. ¿Y sabe cómo Cristo lo pasó? Porque Él dijo: cuando yo pase esto, muchos van a adorar al Señor. Muchos van a llegar al conocimiento del Dios verdadero. Muchos van a ser reunidos en la presencia del Señor. Y la palabra y mi palabra va a ser predicada a todo el mundo. ¿Cómo Cristo atravesó la aflicción más grande que alguien puede atravesar? Con una perspectiva evangelística. Somos invitados a vivir en esa misma perspectiva. Amén. ¿Cuántos me sacan un amén ahí en cartelito para la palabra del Señor? Aleluya. Le voy a invitar a que tengamos entonces un minuto de oración para responder a la palabra del Señor. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre, porque tú eres un Dios tremendamente poderoso. Como dice el Salmo 115, tú estás en tu trono, en los cielos. Todo lo que quieres hacer, eso lo haces. No hay quien pueda detener tu mano. No hay quien pueda preguntarte qué estás haciendo, porque tú eres Dios soberano, Señor. Y todo lo guías para el bien de tu pueblo y para el avance de tu reino. Por eso estamos confiados en esta hora. Tú traes calma a nuestros corazones, de que sea lo que sea que venga a nuestra vida, Señor, tú lo tienes bajo tu control. Sea donde podamos ser llevados, Señor, por tu evangelio, iremos confiados y alegres, sabiendo que nada detendrá tu evangelio. Permite, Señor, que lo más valioso en nuestro corazón vuelvas a ser tú, vuelva a ser tu evangelio. Quita, Señor, estas influencias que recibimos de nuestra cultura, donde creemos que nuestra comodidad es lo más importante, que nuestras circunstancias buenas, Señor, es lo que debemos buscar por sobre todas las cosas, que nuestra prosperidad, que nuestro éxito es lo más importante. Vuelve a colocar a Cristo en el centro de nuestro corazón, vuelve a colocar su palabra en el centro de nuestro corazón, porque esa es la única manera en que podemos tener una alegría inconmovible,
una alegría a prueba de toda circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos relevado a un segundo lugar, si hemos puesto otra cosa en el centro de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Límpianos de aquello. Vuelve a ser tú el centro de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Manuel.